Génesis capítulo 27 nos comienza contando cómo Isaac ya está viejo y quiere bendecir a su hijo Esaú. La bendición era algo muy importante, tan importante como la primogenitura que Esaú había vendido a su hermano. Entonces, antes de que Isaac pensara que va a morir, llama a su hijo y le dice que traiga algo para comer y así él pueda bendecirlo. Mientras él está diciendo eso, su esposa Rebeca está escuchando. Y entonces, al escuchar que Esaú va de casa, rápidamente va donde su hijo Jacob. Recordemos que el preferido de Isaac era Esaú y el preferido de Rebeca era Jacob. Entonces Rebeca va y le dice que entonces traiga algo para preparar y para que él se presente ante su padre y lo bendiga a él. En otras palabras, engañar o suplantar a su hermano Esaú. Por supuesto, Jacob se muestra un poco titubeante o sabiendo que es un engaño, se siente que lo van a descubrir porque él era muy diferente a su hermano. Sin embargo, Rebeca ya tenía todo preparado para que esto pasara desapercibido, que Esaú era velludo y él era lampiño, entonces al tocarlo se iba a dar cuenta. Ella tenía ropa, le había preparado un buen guisado y podía acercarse sin ningún temor. Entonces nos dice que le pone las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, que es donde sabía que Isaac iba a tocar, y va y se acerca a su padre. Entonces él va, se presenta, le dice que está ahí, ya llegó. Isaac se ve un poco sorprendido diciendo cómo había encontrado tan pronto el animal, y la respuesta de Jacob es increíble, es la mentira, ¿no? Dice que Dios es quien le había hecho que así sucediera, o que Dios le ha provisto para que pudiera él bendecirlo. Entonces Isaac, siempre un poco inseguro por la voz que escucha, le pide que se acerque para poder tocarlo, y lo toca y siente entonces sus manos velludas y entonces lo bendice. Incluso siempre le pregunta, en el versículo 24, le pregunta: ¿eres en verdad mi hijo Saúl? Podría haber confesado Jacob, pero no lo hizo. Así que finalmente come, y después de comer, bebe y lo bendice. La bendición consistía, ¿cierto?, en ponerlo por sobre sus hermanos, como aquel que se iban a someter a él, y termina con esa frase que dice: maldito los que te maldigan, bendito los que te bendigan. Luego que sale de la presencia de su padre, Jacob inmediatamente llega a Esaú diciéndole: padre, levántate porque aquí está tu hijo y ha traído la casa para que lo bendigas. Nos cuenta la escritura que él queda muy sorprendido. Versículo 33 dice: Isaías tembló con un estremecimiento muy grande. Quedó muy pasmado y asombrado por lo que estaba viendo. O sea, ¿quién fue? Entonces el que vino me trajo la casa, la comida, y yo comí y lo bendije. ¿Quién era? Y ahí se da cuenta que sin duda Esaú era su hermano. Clama amargamente pidiéndole al padre que lo bendiga, le insiste. Reflexiona Esaú sobre cómo su hermano lo había suplantado, según él, cierto, en la primogenitura, y ahora también en la bendición. Le insiste al padre que si acaso no hay una bendición para él, y ciertamente Isaac le da una bendición, pero una bendición que es muy inferior a la bendición que le había dado a Jacob. Esaú alza su voz y llora, y lo que provoca en su corazón es rencor, un pensamiento de que cuando mueran sus padres, entonces él va a poder vengarse. Esto pone inmediatamente alertas a su madre, Rebeca, lo cual llama a Jacob y le dice que se vaya por algunos días hasta que el furor del hermano se calme, hacia donde iba a encontrar a su tío después, capítulos más adelante, Labán. Y así termina entonces este capítulo, señalándonos la amargura de Rebeca nuevamente con Isaac frente a las frente a las esposas que tenía Esaú. ¿Qué podemos entonces meditar, hermanos, de este capítulo? Podemos meditar algo interesante. Esta es una familia completa que practica el pecado. Me refiero a lo siguiente: Isaac insiste en darle la bendición a Esaú, a pesar de lo que Dios ya le había dicho a Rebeca en capítulos anteriores. El pecado que practica Rebeca, ¿cierto?, es mentir y engañar. Y podemos ver que es un engaño pecaminoso. Jacob, aunque duda en algún momento, aún así participa del engaño, de este pecado, sabiendo el riesgo que significaba. Y Esaú, sin duda, está también involucrado en que se lamenta por perder la bendición, pero ya sabemos que había practicado o había vivido de forma muy pecaminosa.
Y esto nos lleva a pensar entonces, hermano, ¿hemos vivido en una familia así? O quizás somos una familia así ahora. ¿Estás practicando el pecado? ¿Has tenido un padre o tú eres un padre o una madre que es como Isaac o como Rebeca, que engaña? ¿Nos comportamos de esa manera pecaminosa o somos engañadores o suplantadores como Jacob o hipócritas como Esaú? Todos estos pecados que están aquí en esta familia finalmente lo que hacen es destruir esta familia. Y pecados que estaban muy arraigados, como por ejemplo el favoritismo. Hay favoritismo en una familia, cuando hay favoritismo en una familia inevitablemente va a traer problemas como los vemos aquí. Era una familia completa que estaba practicando el pecado. Tú, hermano, practicas el pecado, tu familia practica el pecado, están practicando el pecado frente a esto. Y eso es lo primero que vemos, una descripción gráfica en acciones de lo que es el pecado en la vida de las personas. Y luego vemos los frutos de ese pecado. El pecado trae malos frutos, malos resultados. Y podemos ver entonces que estos frutos amargos se van manifestando primero en la ira de Esaú. Esaú está airado contra su hermano y su intención es matarlo. Eso es lo que ha provocado el pecado. Eso es lo que ha provocado la dinámica familiar pecaminosa que hay aquí. Rebeca se pone con el deseo de proteger a Jacob y enviarlo lejos unos días. Sin embargo, se va y no vuelve a verlo nunca más. Esos son los frutos que trae el pecado. Separación total. Y vemos que Isaac y Rebeca entonces van a vivir en una constante amargura por el pecado de su hijo Esaú. Lo podemos ver entonces reflejado en cómo el pecado trae esos frutos. Y si tú recuerdas algún actuar pecaminoso en tu propia vida, puedes pensar y reflexionar. ¿Ves los frutos del pecado hoy en tu propia vida? ¿Ves la maldad que te ha llevado a la destrucción? ¿Ves cómo los pecados pasados o decisiones pasadas finalmente repercuten en el presente, en la vida espiritual presente? Vemos entonces esos frutos pecaminosos actuando en nuestras propias vidas. Sin embargo, podemos meditar también en lo siguiente. Dios es soberano sobre incluso nuestro propio pecado. A pesar del pecado de Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú, Dios lleva a cabo su propósito, que era cuál, que el mayor sirviera al menor, es lo que había dicho antes, que era finalmente bendecir a Jacob, a pesar de las decisiones pecaminosas de toda esta familia. Lo que el Señor lleva a cabo es cumplir su propósito. Entonces, hermano, a pesar de tu pecado, tus malas decisiones, tu maldad, tu práctica pecaminosa, Cristo, aún así, lleva a cabo su propósito. Cristo te ha salvado y va a usar incluso tu pecado y tus consecuencias y tus malas decisiones para llevar a cabo su propósito. Y eso va a llevarte a ti a humillarte, a formar tu carácter, a ser humillado por el Señor y a aprender a depender de su gracia, de su bondad y su misericordia. Piensa en Jesús, que venció el pecado por medio de la aparente derrota que Jesús estaba sufriendo en la cruz. Sin embargo, Él tenía el control sobre todo. Cristo murió no porque simplemente los hombres lo mataran, sino porque Dios había determinado que así fuera. Y las acciones libres de los hombres que querían matar a Jesús finalmente terminaron a ser usadas para bien, porque Dios es soberano sobre el pecado, incluso las decisiones pecaminosas que tomemos. Que esto nos lleve a meditar en la grandeza del Señor y en lo terrible que es nuestro pecado para nuestra propia vida. Que el Señor nos bendiga.